Esto es lo que Carol Cariola quiere esconder. O sea, nosotros no hemos descartado en absoluto la construcción del socialismo en nuestra patria. 24 de noviembre de 2013, a una semana de haber sido elegida diputada por primera vez, Carol Cariola se sumaría a la Cámara junto con Giorgio, Boric y Camila con esa impronta y ese objetivo, la construcción del socialismo en nuestra patria, para luego, como sostuvo Vallejo, después de su encuentro con Fidel Castro, llegar hasta el comunismo. Tras 5 años consecutivos de política universitaria, militancia temprana en las juventudes comunistas, incluidos roles importantes, Cariola entra digitada a las instituciones chilenas para construir el socialismo, sin reparar, por supuesto, en el hecho de que ya eran ampliamente conocidas las atrocidades perpetradas por ese socialismo a lo largo de todo el mundo, como bien registró Gastón Escudero en este libro, Los horrores del socialismo. Estaba todo ahí. Se conocía claramente la existencia de los casi 480 campos de concentración de la Unión Soviética, los más de 2 millones de prisioneros de esos campos muertos solo durante la Segunda Guerra por hambre, frío y agotamiento, las más de 18 millones de personas en total que pasaron por el Gulag, los más de 35 millones de afectados por la hambruna de principios de la década del 20 en los inicios de la Revolución, y los 20 millones de muertos en China por la misma causa, los 330.000 deportados a Polonia por Stalin, los 30.000 fusilados en dicho país, los 100.000 polacos muertos en traslados o en los campos mismos, las 70 millones de personas muertas en la China socialista de Mao, en fin. Lo menciono solo como un paréntesis recordatorio de datos de experiencias de construcción de socialismo en el mundo. Pero, sea como sea, Carol ingresaría a la Cámara de Diputados con una agenda política clara, una agenda política definida, y su participación en la institución, que continúa hasta el día de hoy, sería bastante profusa. Casi 12 años en la Cámara, 483 intervenciones en la sala, 283 proyectos de ley y 27 leyes de la República. Casi 12 años de iniciativas legislativas que reflejan a la perfección cuál es el ADN del proyecto político comunista. Un proyecto político basado en un Estado todopoderoso, un Estado omnipotente, un proyecto que precisa de la concentración del poder, ya sea en las cosas más brutales y significativas, pero también en las aparentemente inofensivas, porque el proyecto comunista es totalitario, está en todo. Precisa de la monopolización del poder y de la eliminación de todo contrapeso a dicho poder, sean contrapesos en el mismo poder político, pero también y por sobre todo los contrapesos que los miembros de la sociedad puedan oponerles, como por ejemplo la propiedad privada. Veamos ejemplos de todo esto. En 2017, junto con Camila Vallejo, Carol Cariola presentó un proyecto de ley para eliminar el control preventivo de constitucionalidad que hace el TC respecto de ciertos proyectos de ley que impulsan diputados y senadores. Es un control en sencillo para evitar que los parlamentarios transgredan la Constitución con sus iniciativas. Ese control, Cariola quiere eliminarlo, y a la par, su compañero de bancada, Boris Barrera, hoy todavía diputado, presentó otro proyecto de ley para eliminar el Senado y hacer del Congreso uno unicameral, o sea, de una Cámara con el poder total, tal como lo quería la Convención Constitucional en 2022. Paréntesis, no estoy mencionando los números de boletines para no extender esto excesivamente, pero si no me creen o si es que les interesa profundizar más en alguna de las iniciativas que mencionaré, paso aviso, quedarán todas mencionadas abajo en la descripción de este video para su fácil búsqueda en internet. Cierro el paréntesis. En 2020, en contexto de pandemia y de nuevo junto con Vallejo, Cariola presentó un proyecto de ley para suspender el derecho de propiedad privada de los dueños de clínicas y centros de salud privados y pasar su administración total al Estado, total. Es decir, aprovecharse de la catástrofe para concentrar el poder privado en manos de políticos. Algunos estarán pensando, ya, pero oye, era necesario que las circunstancias. No, no era necesario en ningún caso. Y si se quedan un momento más en esta columna entenderán por qué habría sido una peor catástrofe el entregar tamaña propiedad privada a los políticos. En fin. También en dicho contexto y en el evento de que su proyecto de ley para estatizar las clínicas y centros privados de salud no funcionara, Cariola propuso en otro proyecto de ley la posibilidad de que la autoridad pueda fijar los precios de insumos sanitarios, exámenes y medicamentos, incluyendo la posibilidad de establecer su gratuidad. Qué buena la diputada Cariola, medicamentos gratis y baratos. Fijar precios. Fijar precios es una política histórica y públicamente fracasada en todos los momentos en que se aplica, en todos, en momentos de normalidad y de excepcionalidad. Pero ahí estaban las legisladoras comunistas, Cariola y Vallejo, de frente siempre contra la evidencia, aprovechándose de la catástrofe y del incauto. Y acá de nuevo, me dirán, ya, pero era solo por la emergencia. Y no. Primero, esa es una política, decíamos, que fracasa y ha fracasado en todo contexto, pero además, para la bancada legislativa comunista, no se trata de una política de emergencia. De hecho, el compañero de Cariola, que ya nombramos, Boris Barrera, es autor de otro proyecto que faculta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para dictar instrucciones que fijen precios máximos que podrían cobrar ciertas empresas. Eso
ya no en contextos de emergencia, pandemia o cosas de ese estilo, no, porque para la agenda política del Partido Comunista esa es la normalidad, el control, la fijación, la apropiación de lo ajeno, la creencia fantasiosa de que el Estado, manejado por un grupo de políticos, conoce mejor la necesidad de las personas que las propias personas. Y por eso es que lo creen capaz al Estado de administrarla en sus más amplios sentidos. Otro proyecto de ley de Cariola: modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para permitir la creación, atentos aquí, ojalá estén con memoria, para permitir la creación de farmacias comunales. No me voy a extender en esto, solo decir dos palabras. Daniel Jadwe. Decíamos al comienzo que el proyecto político de Cariola precisa de la monopolización del poder. Y eso no solo se busca mediante la acumulación de poderes del Estado en una sola persona o entidad, sino que también se traspasa ese deseo de acumulación hacia la esfera privada. Y esto no lo digo como una mera abstracción, no. Miren, es algo bien concreto. Proyecto de ley de Carol Cariola para declarar de interés nacional a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, a SQM, Soquimich. ¿No me cree? Vea usted mismo, boletín número 10638-08. Y Camila Vallejo tiene un proyecto de ley similar para hacer exactamente lo mismo con la TAM, la aerolínea. Sí. A ver, así son. ¿Y de qué se trata esto? De nacionalizar empresas privadas, que no es algo diferente a robarlas de las manos de sus actuales dueños. Y por si es que eso fuera poco, Cariola también es autora del proyecto que establece el impuesto a los súper ricos, el fracasado impuesto al patrimonio, que por supuesto y previsiblemente fracasa en los países de Europa que lo han adoptado. Pero ahí están las firmas de Cariola, Jackson, Vallejo, entre otros. Solo como apunta a pie de página, la compañera de Cariola, la compañera Vallejo, tiene otro proyecto de ley, atención con esto, que es un proyecto de ley de Vallejo para fijarle un monto máximo a las herencias. Fijar un monto máximo a la herencia. Y adivinen qué quería hacer Vallejo con todo el remanente, con toda esa plata que excediera a dicho monto máximo. Pasársela al Estado, a los políticos. ¿Se ve qué hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? Una política sistemática de confiscación y expolio. Es en el fondo el robo transformado en agenda política. Y esto en grandes niveles, como esto de SQM y la TAM, pero también en los más pequeños. Otro proyecto de Cariola, proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para hacer obligatorio el pago de propina por parte del cliente. O sea, propina obligatoria en los restaurantes a los que ustedes asisten porque sí. No importa si los atienden mal, si se equivocan con su plato, si les llega frío y tarde, no importa las malas caras, el mal servicio, no. Propina obligatoria. Ojo que este proyecto de ley no es solo de Cariola. Esto lo firman también Jaime Belolio, Harry Jürgensen, Diego Paulsen, Gabriel Silver, Frank Sauerman, Cristóbal Urticoechea, Gal Jomans y Alejandra Órdenes. Falta harta profundidad en buena parte de la derecha, pero eso es tema de otras columnas que ustedes pueden revisar en nuestra plataforma. Poder. De eso va la agenda política del PC y Cariola en el Congreso, en sus formas brutales, pero también en las aparentemente más inofensivas. Y aquí le sale todo lo elitista a Carol Cariola. Una batería de proyectos de ley para el 1%. Miren, paridad de género para los directorios de las empresas estatales. Paridad de género para la conformación de las comisiones mixtas del Congreso. Cuota de género para las candidaturas a alcalde. Cuotas para personas trans en los órganos y reparticiones estatales. Escaños reservados para pueblos indígenas y paridad de sexos en la composición final del Congreso. Paridad de sexos para los gobiernos regionales y para los consejos municipales. Su compañera Camila Vallejo tiene otro proyecto de ley para establecer paridad de sexos en el Tribunal Constitucional y otro para introducir cuotas de género en los directorios de las sociedades anónimas, o sea, en lo que por lo general son las mega empresas. Lo que decíamos es feminismo del 1%, el feminismo para las altas ejecutivas. Y miren, si es que de Cariola hay más. Todo esto que estamos comentando son proyectos de ley presentados por Cariola. Paridad en las organizaciones estudiantiles. Cupos de género en los festivales masivos de música. Porque, a ver, claro, la prioridad fundamental de la mujer chilena es estar en el cartel de Lollapalooza y poder vender su merchandising. Su compañero de bancada, Matías Ramírez, es autor de otro proyecto de ley que busca establecer la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Decíamos, les encanta el poder, macro y micropoder, y la agenda política de Cariola en todos estos años en el Congreso es una muestra manifiesta de ello. El intento por intervenir en todos los intersticios de la vida privada, incluso en nuestras memorias y en las de los niños también, obviamente. Carol Cariola, junto con Carmen Hertz y Lorena Pizarro, son autoras del proyecto de ley que crea un plan de formación ciudadana en violaciones a derechos humanos en Chile, dirigido a colegios particulares y particulares subvencionados también, o sea, no solo como parte integrante de los establecimientos educacionales estatales.
¿Qué violaciones de derechos humanos? Uno pregunta. Adivinen ustedes cuáles. Lógico, las del 73 en adelante, porque para Carol y compañía, Chile y su historia comenzaron el 11 de septiembre de 1973. Vallejo, la compañera de Cariola, y en esto destaca, no se conforma con un plan general y lleva todo al chancho, por supuesto, porque propone mediante un proyecto de ley la creación de una asignatura completa de memoria y derechos humanos para que sea impartida a alumnos de educación básica y media. Imagínense, niños de 7, 8, 9 años, tienen una fijación con los niños y explicaré luego por qué. Niños de 7, 8, 9 años, de primero, segundo y tercero básico, aprendiendo al menos un año completo sobre memoria y derechos humanos. Pero, nuevamente, ustedes saben qué memoria y sobre qué derechos humanos. Los de 1973, nada más, porque, a ver, ya han construido su narrativa hacia atrás y están en eso también hacia adelante. Proyecto de ley de Cariola, de nuevo, para que los denominados presos de la revuelta, esos que quemaron y destruyeron propiedad pública y privada, que agredieron a carabineros, que cortaron el tránsito, que pusieron barricadas, humillaron a trabajadores y desestabilizaron nuestro país. Proyecto de ley de Cariola para que esas personas, acusadas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado, pudieran votar en los plebiscitos de entrada y salida de 2020 y 2022. Porque claro, había que devolverle la mano a quienes les permitieron echar abajo a un gobierno, desestabilizar el país e iniciar el tortuoso proceso de refundación, convención y asunción de Boric en el poder incluido. Y en noviembre de 2019, recuerden ustedes el contexto, el que debe haber sido el mes más violento por lejos, carabineros total y absolutamente desprotegidos y a la deriva, gracias a un gobierno ligero y a una posición golpista. En este contexto, Carol Cariola presenta un proyecto de ley para prohibirles a las fuerzas de orden y seguridad pública el uso de bombas lacrimógenas, balines y perdigones para disolver las manifestaciones. Cariola quería a carabineros pintados, impotentes, humillados, como la verdadera carne de cañón. Todo mientras ella agitaba la revuelta desde su iPhone 12 y la cómoda y cálida poltrona parlamentaria. Vamos cerrando con el prontuario legislativo. Decíamos que en la bancada comunista, Cariola y Vallejo, a la cabeza, tienen ellas una preocupante fijación con los niños, con los jóvenes. Les fascina la entrada precoz de los niños en política. En noviembre de 2018, Cariola presentó un proyecto de ley para reducir la edad de votación a los 16 años. Tiene otro proyecto también, en que incluye eso, el voto a los 16 años, pero además que busca rebajar la edad para ser diputado, senador o presidente a los 21 años. Camila Vallejo, la compañera de Cariola, presentó un proyecto para fomentar la participación de estudiantes en el primer proceso constituyente en el ámbito escolar. Eso, tener a los jóvenes, cuya preocupación debería ser el estudio, sacarse buenas notas, aprender, formarse, adquirir herramientas, tenerlos ahí tonteando con la fantasía constituyente. Cariola tiene otro proyecto de ley también para que niños de 14 años pudiesen votar en el plebiscito 2022. O sea, no les estaban dando las cuentas y vamos nomás, que entren los púberes a decidir el cambio constitucional de Chile. Es una fijación con los niños enfermiza que yo no sé cómo no se les ha reprochado con más fuerza en el debate público. Y es que no es raro en ellos, en los comunistas. Lo veíamos en su historial. Carol Cariola es militante del PC desde los 16 años. En tercero medio andaba movilizándose, autoconvocándose y formando la base comunista en su liceo. La ministra del Trabajo, Janet Jara, militante comunista desde los 15. Su papá, de hecho, lo hemos comentado en esta columna, le decía enana panfletaria y moralista. Camila Vallejo comenzó a los 18 años y así, precoces. Este es el prontuario legislativo de Carol Cariola, la huella que ha dejado en su paso por la Cámara de Diputados y que hoy, a 2025, es especialmente relevante. Y no lo digo por su tinglado chino, sino porque en noviembre de este año, Carol Cariola buscará la senatorial. Quiere seguir escalando en el Congreso para ser senadora de la República, probablemente por la quinta región. Y si este caso, la trama china, no se transforma en la lápida de su candidatura, que sí lo sea su prontuario legislativo. Sin embargo, eso no significa que hemos olvidado el objetivo central de la juventud y el Partido Comunista, que es la construcción del socialismo y posteriormente el comunismo en nuestra patria.